Historias Originales, un podcast de la Universidad de Manizales. Hola, mi nombre es Valeria González Duque y en el capítulo de hoy de Historias Originales nos acompaña el profesor William Gaviria, a quien quisiera darle la palabra para que él mismo se presente y nos cuente quién es. Gracias, Valeria, por la invitación. Creo que estos espacios de circulación de palabras son profundamente estimulantes para ir conociéndonos y dándonos a conocer. Como tú lo refieres, mi nombre es William Gaviria, soy psicólogo egresado de la Universidad de Manizales, con una maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente de esta misma casa formativa. Y actualmente estoy finalizando mi doctorado en conocimiento y cultura con el IPECAL en México. Llevo en la Universidad de Manizales un poco más de 10 años construyendo camino en la docencia, en la investigación, en la proyección, mm, recorriendo las grandes preguntas que esa categoría de internacionalización nos hace, que son preguntas pues profundamente estimulantes, profundamente seductoras. Soy pues hijo de una ama de casa, soy hijo de un obrero, de un trabajador toda su vida que recientemente se pensionó y quienes me permitieron entender desde su lectura de mundo que lo que hacemos no es solamente para impactar la vida propia, sino para impactar incluso aquellas vidas que no hemos soñado. Eso hoy siento. Bueno, pues es un ser maravilloso. Yo quisiera, profe, que conversáramos un poquito de los proyectos de cooperación que ustedes han venido llevando a cabo en estos últimos años y que a veces los vemos tan lejanos y por qué no empezamos desde el origen de eso, cómo se da ese primer encuentro y ese relacionamiento que hoy les posibilita tener estos proyectos de cooperación internacional que han sido muy atados a la cooperación del Reino Unido principalmente, pero cómo inicia toda esta colaboración. Bueno, como dice el poema que luego se hizo canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Yo trabajo específicamente en un área del programa de psicología que es el Observatorio Psicosocial para la Gestión del Riesgo de Desastres. Nosotros no llegamos a los procesos de cooperación porque caímos en Por paracaídas, casualidad. sino es llegar por llegar. Ello implicó construir camino, aprender a caminar juntos, aprender a caminar en clave de solidaridad, que es uno de los principios que tiene nuestra casa académica. Y esta historia, para hacerla corta, tiene sus orígenes lejanos, por allá en 1985, 1986, con la situación que se presentó con el volcán Nevado del Ruiz o el Gran Ujú. Abuelo Comandái, la situación de desastre que se vivió en Armero y en otros municipios también del departamento de Caldas. Allí la universidad dispone un conjunto de estudiantes y profesores para hacer un voluntariado de acompañamiento psicosocial. Este voluntariado se sostiene, en 1999 se repite una situación de acompañamiento asociado a lo que se reconoce como el sismo del eje cafetero. Posteriormente seguimos acompañando a la ciudad de Manizales en diferentes situaciones de emergencia que se habían vivido. Esto hace que el trabajo que desarrollamos, docentes y estudiantes también administrativos, pues comience a resonar en otras áreas del orden local, departamental y nacional. Y en esas resonancias se nos invita a compartir nuestra experiencia, a compartir nuestra reflexión, no necesariamente desde el lugar de expertos, sino como personas que quieren circular aprendizajes y Ujú. construir aprendizaje de forma colaborativa. Estando en estos espacios del orden, reitero, local, departamental y nacional, pues comenzamos a vincularnos a instancias de cooperación internacional. En esas instancias de cooperación internacional, pues llamaba muchísimo la atención que una universidad relativamente pequeña, o sea, nosotros no somos la gran universidad pública del país, sino que una universidad relativamente pequeña hiciera este tipo de trabajo. Sí, comienzan allí a invitarnos a participar en diferentes proyectos de investigación, diferentes escenarios de proyección social. Este es un camino que hemos construido durante más de 30 años.
donde no solamente he estado yo, el observatorio lo dirige la profesora Elina Andrea Zambrano, en su momento acompañó el proceso el profesor Guillermo Orlando Sierra, el profesor Jaime Alberto Restrepo, es decir, este es un trabajo articulado. La cooperación no es un acto aislado. Para Individual. cooperar requerimos estar con otros y con otras, y es un poco lo que el camino nos ha enseñado. Seguir construyendo camino, caminar y sembrar, como diría el maestro Hugo Semmelman, es un poco lo que hemos estado haciendo y lo que nos ha permitido generar articulaciones, que creo que ese es otro escenario importante. Por lo menos en la experiencia, la cooperación no es preguntarnos quién tiene plata para que financie nuestro proyecto. La pregunta ahí para nosotros es con quién construimos mundo, con Ok. quién trabajamos articuladamente para construir mundo, qué alianzas configuramos en últimas para promover una vida digna en las comunidades. No es solamente quién tiene la plata para financiar el proyecto, aunque bueno, esto nos tomó también un par de años poder entenderlo. Bueno, y de esos proyectos, porque hay dos enfoques que lo conversábamos antes, que son proyectos que se realizan en nuestro territorio, bien sea local, departamental o nacional, eh, pero en Colombia en general, que son financiados con recursos de cooperación, o proyectos que ha desarrollado el observatorio que son en territorio internacional. Cuénteme su favorito. Uy, difícil, difícil, difícil tener un favorito, porque uno de los elementos que para nosotros como observatorio ha sido fundamental es reconocer que la vida merece ser vivida. Y cuando nos preguntamos por una vida que merece ser vivida, pues todos los proyectos tienen ese horizonte. ¿Cuáles han sido tal vez los más retadores? Y por allí sí creo que puedo ir contribuyendo un poco a la pregunta que tú planteas, Valeria, y es, hace algunos años, por allá en el 2018, 2017, antecitos de que tuviéramos la situación de pandemia, estuvimos trabajando en Guatemala, específicamente en Antigua Guatemala y zonas aledañas, porque se había presentado la erupción del volcán Fuego. Ujú, De forma articulada con la Universidad de Itzanglia, la Universidad de Manizales, Cooperación Española, decidimos viajar a Guatemala y colocar en circulación algunos de los aprendizajes que habíamos tenido, con una particularidad, y es que pareciera ser que la academia nos convoca a pensar que el académico o la académica tiene la verdad revelada, y nos dimos cuenta que no, que en esos escenarios de profundo dolor, de profundo sufrimiento, la conversación entre pares es profundamente estimulante y profundamente sanadora. Entonces viajamos a Guatemala con representantes comunitarios de aquí de Colombia que habían vivido la situación de desastre en Armero o en su defecto la habían vivido en Nueva Primavera, y dispusimos un espacio para que estos representantes comunitarios conversaran. Y la conversación es de otro lugar del alma, porque son dolores que se conectan con otros dolores para acompañarse y para reconocer que de allí se puede salir. Eso generalmente no te lo dicen los formatos de cooperación que hay que diligenciar, ¿no? Pero es lo que la experiencia nos ha mostrado. En Guatemala, la esperanza viajó desde Colombia, la esperanza viajó desde Ecuador, porque también hubo representantes de Ecuador, para conversar con representantes comunitarios que en Guatemala pues estaban viviendo una situación profundamente compleja. Eso es algo que trasciende la perspectiva tradicional de una movilidad. Nosotros no fuimos a hacer una conferencia, nosotros no fuimos a dar una ponencia, no fuimos a dar una clase de doctorado en otra universidad, aun cuando eso es importante, sino que reconocimos que esa pregunta por una vida que merezca ser vivida nos coloca en otro escenario para la construcción de posibilidades y la construcción mm, de caricias para el alma cuando está sufriendo. Es en el caso internacional cuando fuimos a otro territorio a trabajar. En Colombia, recientemente finalizamos un proyecto también de la mano con la Universidad de Itzanglia, donde trabajamos con comunidades que habían vivido una situación de desplazamiento forzado por la guerra interna que tenemos en este país y estaban habitando en zonas de riesgo de desastre, lo que tradicionalmente llaman comunidades con doble afectación. Trabajamos en Cundinamarca, trabajamos en Risaralda y trabajamos aquí en Caldas. Ese proyecto lo recuerdo con mucho cariño por los retos que implicó.
porque fue un proyecto donde incluso con la Universidad de East Anglia nos pusimos de acuerdo para que fueran también las comunidades quienes decidieran qué íbamos a hacer con el presupuesto. Ok, o sea, fue un proyecto que se formuló al revés, Que se ejecutó al que se revés, ejecutó al que se revés. ejecutó al revés, porque con las comunidades compartimos, hey, tenemos esta cantidad de libras esterlinas, ¿a ustedes qué les gustaría, perdón, que hiciéramos? ¿Cómo quieren que ejecutemos ese recurso? No es la gran universidad diciendo desde su supuesto lugar de poder qué es lo que hay que hacer con la plata, sino que son las comunidades con su conocimiento situado quienes decidieron cómo íbamos a utilizar esos recursos. Eso derivó en procesos de formulación de diplomados, en ejecución de diplomados, cursos, en la adquisición de materiales para que las comunidades pudieran seguir trabajando sus procesos culturales una vez el proyecto finalizara. Posteriormente, algunos de esos elementos migraron a que algo que en las áreas urbanas tenemos muy naturalizados y es que un representante comunitario pudiera aprender a hacer un derecho de petición, algo que se supone es tan básico en nuestra lógica de república, pero ese hecho, aprender a hacer un derecho de petición, les permitió a muchos representantes comunitarios generar transformaciones directas en su territorio. Que eso es algo que en clave de cooperación, pues es importante lograr construir, no es simplemente ejecutar la plata. ¿En qué territorios? Este es el de Colombia. ¿En qué territorios estuvieron? Allí estuvimos en Cundinamarca, específicamente en Soacha, aquí en Caldas trabajando en Manizales y en Risaralda estuvimos en Caimalito, Pueblo Rico, que son zonas aledañas al municipio de Pereira. Ok. Bueno, creo que es muy interesante ver cómo la cooperación se lleva no solamente al ámbito dentro de la universidad y no solo en una investigación, sino que también la aplicamos con ejercicios con la comunidad y hacemos proyección social apalancando recursos de cooperación internacional. Pero cuéntanos un poquito también cómo se involucran los estudiantes en estos proyectos, en qué rol cumplen, ustedes cómo hacen que el estudiantado haga parte de los proyectos, que se involucre con la comunidad, que no sea algo que solamente es cooperación con los profesores ejecutándolo, sino que también los estudiantes se involucren en los procesos. Valeria, esa pregunta es profundamente estimulante. Primero porque hay que, en nosotros como académicos, como académicas, cambiar el lugar de reflexión que tenemos hacia los estudiantes. Habitualmente hay una reflexión o unas verdades, supuestas verdades que se dicen sobre los estudiantes en virtud de, hacen parte de la generación de cristal, ya no tienen tantas capacidades, ya no tienen tantas habilidades y claro, pues cuando uno le dice a un estudiante que está caracterizado de esa forma, pues es muy difícil construir algo diferente. Cuando nos preguntamos por una vida que merezca ser vivida, reconocemos que todos y todas allí tenemos la posibilidad de ser autores de realidad, que esto es algo que aprendimos muchísimo del profesor Guillermo Orlando Sierra. ¿Cómo nos hemos vinculado con los estudiantes en estos procesos? En diferentes índoles. Primero, hemos tenido estudiantes que hacen práctica de su último semestre de formación en psicología, pero también en sociología, en antropología, en diferentes líneas del conocimiento, y que han participado en la construcción de los proyectos, no solamente en la ejecución, sino en la construcción de los proyectos. Pero también hemos tenido estudiantes que participan en la ejecución de los Ujú. proyectos y quienes han participado sin duda alguna en la valoración, el monitoreo, lo que llaman evaluación de impacto de los proyectos. Y ha sido bueno, profundamente retador, claro está, porque los académicos estamos acostumbrados a que lo que nosotros decimos es lo que se hace, y los estudiantes nos muestran una perspectiva muy diferente, y es que hay otras posibilidades de comprender la realidad. Disponer, disponernos, perdón, a la construcción con nuestros estudiantes de un proyecto refresca muchísimo porque llegan con preguntas cuya respuesta nosotros ya hemos naturalizado, nos cambian la pregunta y hay que construir otra respuesta. Y ese proceso colaborativo de construcción es profundamente estimulante para el estudiante porque, claro, está trabajando con sus maestros, con sus maestras, pero también está trabajando de forma articulada con profesores y profesoras de otras universidades. Se vincula a la formulación, se vincula a la ejecución, se vincula también a los procesos de evaluación. Yo recuerdo una experiencia, para no alargarme mucho. Estuvimos trabajando con Miyamoto International en la construcción de un protocolo interdepartamental de respuesta psicosocial, perdón, a emergencias y desastres. El practicante que teníamos para ese momento en el observatorio
fue uno de los integrantes del proyecto que se encargó de hacer entrevistas, que se encargó de redactar apartados específicos del documento, que obviamente quedó con los créditos respectivos en el protocolo que se construyó. Y este estudiante tomó como opción de grado hacer el año social y se fue para el Quindío a hacer su año social. A los 2, 3 meses me llama él muy contento porque lo que estaba haciendo en el Quindío era aplicar el protocolo que había construido. Ay, qué chévere. O sea, pasó de ser parte de la construcción a ejecutarlo, apropiarlo, Exacto. llevarlo. Qué bueno. Eso dice mucho de lo, em, sí, lo apropiado que estaba él durante el proceso, pero también de lo fácil que tuvo que haber sido esa conexión, porque entre más fácil sea para un estudiante vincularse en los procesos académicos, pues va a ser mucho más natural para él después llevarlo a su profesión y a su vida laboral. Y en la forma en la que co-construimos con el estudiante, y como usted lo mencionaba, no solamente somos o son los profesores diciendo, este es el proceso pedagógico, esto es lo que se va a hacer, sino que construimos con ellos, colaboramos con ellos y entendemos también esas metodologías de aprendizaje propias del estudiante, esos microcosmos que tiene el estudiante, pues se va volviendo mucho más fácil ese proceso de aprendizaje para ellos y de colaboración. Yo quería, para cerrar ya esta conversación, plantear una cosa. Siempre pensamos en las buenas prácticas, porque siempre nos encanta contar los éxitos, pero nunca pensamos en las cosas desastrosas que han pasado y no vemos esas cosas desastrosas como un momento muy importante en el aprendizaje a futuro. Y hace poco estaba en un evento y era el hall de los fracasos, porque de los fracasos aprendemos también muchísimo. Entonces, me gustaría preguntarle un momento desastroso de algún proyecto o que usted haya dicho, esto podemos haberlo hecho diferente, aprendimos, no lo volvimos a hacer, pero hace parte obviamente de ese proceso de cooperación internacional, ¿cierto? Del ejercicio de cooperar, de trabajar con otros, de entendernos con gente que habla otro idioma, de saber que también, además en la cooperación tenemos que presentar reportes, que no solamente es el ejercicio de ir a trabajar con la comunidad, sino que hay un proceso administrativo que se trabaja también. Entonces, ¿cuál es ese momento de fracaso que le gustaría compartir? Em, yo creo que va siendo un momento de fracaso, no es algo que se vea como un hecho histórico. Hay una situación en materia de cooperación internacional, de trabajo en su momento con lo que era USAID, falta ver eso ahora cómo deriva, de lo que fue con el Consejo Británico de Artes y Humanidades del Reino Unido, el Consejo de Ciencias Económicas y Sociales también del Reino Unido, donde va siendo, no lo planteo como hecho histórico, sino como que va siendo algo profundamente desastroso. ¿Y a qué me refiero? Cuando nos aventuramos a construir con un otro o con una otra, es importante reconocer que nuestra voz es importante, pero la voz de ese otro y de esa otra también es importante y que son eh, equivalentes. No hay una voz más valiosa que otra. No es porque un cooperante pone la plata el que pone las reglas. Y no es por el hecho de que nosotros recibimos la plata, estamos subordinados a esas reglas. Y eso no es tan fácil de aprender. Eso no es tan fácil de interiorizar. Constantemente, bueno, cuando nos invitan a trabajar en nuevos proyectos o cuando nos aventuramos a participar en una convocatoria, estamos intentando única y exclusivamente responder a los requisitos que se nos están proponiendo, se nos están planteando. Y es como si estuviéramos instrumentalizando nuestra voz y nuestro aprendizaje. El trabajo articulado en materia de cooperación implica reconocer que todas las voces son valiosas, que no necesitamos sostener ese distanciamiento, que en la academia llaman un norte epistémico y un sur epistémico, que necesitamos reformular esos procesos, porque, reitero, no quien pone la plata pone las reglas, y no por el hecho de nosotros recibir la plata estamos subordinados a esos procesos. Es desastroso cuando nosotros mismos y nosotras mismas continuamos sosteniendo dinámicas de instrumentalización.
es que somos una universidad pequeñita y la cooperación es algo gigante a lo cual no puedo llegar y que si no es el proyecto de 2.000 millones o el proyecto de $1 millón, entonces no puedo hacer nada. ¿No? Y estamos situando un- un- una asimetría con las personas con las que supuestamente vamos a cooperar para construir otra Ujú. posibilidad de mundo. Eso es algo que va haciendo y que constantemente en el observatorio lo reflexionamos, porque nos damos cuenta que hay momentos en los que caemos en esa perspectiva. Entonces nos muestran $1 millón y claro, ya queremos responder con todo y no necesariamente hay que hacerlo. Si no podemos volvernos ejecutores de una agenda internacional, de un país específico o de una agencia de cooperación específica. O sea, es como nuestros intereses y los intereses de para quienes trabajamos, que finalmente es la comunidad, nuestra comunidad universitaria, nuestra comunidad Manizales, nuestra comunidad más aledaña, pues necesita y cómo eso se alinea con los intereses de otras instituciones, pero no simplemente ejecutamos una convocatoria porque nos acomodamos a esos términos de referencia. Creo que eso es un aprendizaje muy valioso también para la universidad, no solamente la de Manizales, sino para todas las universidades. Entonces, bueno, profe, muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy, por contarnos esta historia original de lo que es la cooperación internacional, de cómo estos proyectos que realizamos aquí en Colombia, de cómo realizamos proyectos a nivel internacional, pues también repercuten en nuestra comunidad académica, en la vinculación con los estudiantes, con los profesores. Y gracias por acompañarnos en la sesión del día de hoy. Historias originales, un podcast de la Universidad de Manizales.